Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Coño, he dejado aquí una camiseta de esta mañana. Vaya tela, solucionado. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy tenemos nueva entrevista. O sea, estamos partiéndolo. O sea, es impresionante. Pero bueno, esta vez he tenido la oportunidad de poder hacerle una segunda entrevista. Esta vez a Juan Luis Aguayo Pérez. Aquella vez que le hicimos la entrevista también estaba Nacho Ruiz Cruces, otro actor de doblaje que ojalá en un futuro pueda tener otra oportunidad de hablar con él. Que si os visteis la entrevista, solamente le hice la entrevista a los dos hablando sobre sus personajes de Gamma 1 y Gamma 2. Como sí que es verdad que como ha pasado un tiempo, yo ya también me metí en el mundillo del doblaje, pues entonces me surgen nuevas preguntas, aunque sean simples, pero más detalladas acerca del doblaje. Simplemente hay veces que no te quieres dedicar al doblaje, pero te interesan las curiosidades y todo, o simplemente al contrario, te quieres dedicar a ello y te viene bien este tipo de entrevistas para entender un poquito más cómo es este mundito. Juan Luis es un actor de doblaje que lleva entre 6 y 7 años en activo, de todas formas ahora se lo preguntamos. Así que en esos 6 o 7 años sí que es verdad que también nos viene muy bien saber cómo ha vivido toda esta época. También podemos preguntarle que fue una época complicada cuando él empezó, porque recordad que 2019 cuando él empezó, justo un año después vino el COVID. Yo como siempre os hago la introducción esta para deciros que espero que os guste, que reventéis el botón de likes, que os suscribáis, que paséis por la descripción, que vais a encontrar tanto mis redes sociales como la de Juan Luis. Y nada más, me callo, vamos a esperar a que Juan Luis entre y pasemos un rato agradable. Así que nada, vamos a ello. Vale, hola, ¿qué tal? Solamente venía a deciros una pequeña cosita, ¿vale? Ha habido un problema, que hay un momento que he tenido un pequeño problema porque por fuera de mi casa ha empezado a escucharse muchísimo ruido y se iba a saturar el micro y todo, no iba a escuchar y mira que tenía la ventana cerrada y todo, pero se escuchaba muchísimo ruido, me daba mucho miedo que no se escuchase a Juan Luis. Entonces vais a ver que en un punto dado de la entrevista incluso abro el OBS y todo, o sea, vais a ver. Pero sí que es verdad que el único problema que tengo que avisaros es que el audio mío de la cámara, o sea, perdón, del micro, cambia de ser del micro al de la cámara. Se termina de escuchar como me estáis escuchando ahora, que como se me escucha al principio, ¿vale? O sea, se me empieza a escuchar así. Diréis, hostia, qué cambio, ¿no? Sí, pero bueno, de todas formas se me escucha bien, ¿vale? Así que nada, espero que me perdonéis, que disfrutéis igualmente, porque a él se le escucha bien. De todas formas, yo prefiero 80.000 veces que a él se le escuche bien y a mí no. Y lo mío, pues bueno, como habéis escuchado antes. Así que nada, que disfrutéis de la entrevista y nada más. Pues bueno, chavales, ya por fin estamos aquí, de vuelta. Estamos en racha con las entrevistas. Hoy, pues bueno, estamos con Juan Luis Aguayo Pérez, que bueno, no es nuevo ya aquí en el canal, ya estuvo junto a Nacho Ruiz Cruces, estuvo aquí hablando sobre su papel de Gamma 1. Y nada, pues un placer volver a tenerte por aquí de Un placer nuevo. estar aquí también. Así que hoy, pues lo dicho, vamos a hacerle algunas preguntillas que otras. Las preguntas son normales y correctas, o sea que no te voy a hacer sufrir con ellas ni nada. Así que bueno, lo primero antes de empezar, Juan Luis, como siempre os digo en las cosas que han participado y demás, como vuelvo a repetir, en la página donde yo lo busqué, faltan cosas por añadir, personajes y demás que ha hecho y trabajos, pero bueno, ha participado en pelis y series como The Bloodhound, Bloodfest, The Host, Art of the Dead, Kingdom, Dragon Ball Super Super Hero, La Segunda Oportunidad, El Castillo a través del espejo, Beyblade Burst Turbo, Blue Lock, Mob Psycho, The Hunting, The Red Book Ritual, Full Metal Alchemist, Mashley, Metallic Rouge, Oshinoko, creo que sí, se dice así, Sí, sí. La hija del embajador y de Amaranth. Yo tengo apuntado eso. Entonces, habrá hecho, como digo, muchas más cosas. Que por cierto, de Oshinoko, Sí. que no, es un anime, pero
sí que es verdad que no sé cuál es, pero cuando fui a buscarlo me apareció que el personaje que tú habías doblado era como muy gracioso. O sea, Sí, 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 sí. era como un bicharraco, todo Sí, sí. musculoso y con como una careta o la cara amarilla o algo así, ¿no? Sí, porque era. Tenía un canal de YouTube este tío y era culturista, pero claro, era como ejercicios de. Venga, va, todos juntos, no sé qué. Y se ponía la careta de pollo en plan, venga, vamos a hacer esto gracioso, ¿no? Y que la Ah, gente se anime a hacer esto. y encima Claro. que tenía la voz así de pito, la tenía en sí también. Sí, a mí me dijeron como el original. Y yo, perfecto, sin problema ninguno. Perfecto. Y el original estaba, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Y digo, pues ya está, lo tengo clavado. Además me encantó, porque tuve también que cantar una canción que tenía. Hay un episodio donde se pone a pseudo cantar. Tiene como un montaje típico de estos, de working, de hacer pesas, hacer, Ojo. en fin, sentadilla y demás. Y las tías con las que está, porque el entrenamiento es para ella, las revienta, en el sentido de que se pone a hacer ejercicios y las chavalas están en plan, no puedo más, no sé qué, pero este cabrón no sé cuánto. Y yo estoy en plan, venga, va, no sé qué, no sé cuánto, vamos a hacer este entrenamiento, no sé qué. Y de fondo está el tío cantando. Entonces me dijeron, vas a cantar también la canción. Y yo, estupendo. Perfecto. Sí. Lo pasé muy bien, la verdad. Qué guay. La verdad Pues un poco más que añadir también es que él empezó en doblaje profesionalmente en 2019. que Lleva ya 6 años o 7. sí, más o menos, 6, 7, sí. 6, 7 años. Y procedente de Córdoba. De Priego de Córdoba, más concretamente. Un pueblito Así que está ahí alejado de la mano de Dios, el pobre. Pero muy bonito. Y que, bueno, eso ahora no lo responderá a cómo empezó y todo. Que de hecho es el... Bueno, en vez de preguntártelo, ya que lo tengo aquí apuntado, ya que antes te lo pregunté y me has dicho que te acordaba, el primer papel donde él aparece es en Beyblade Burst Turbo, Sí. que es el Conde Nightfield. Sí. Así que nada, vamos a empezar con la primera preguntita, que es la típica de siempre para conocer un poquito más al actor, que es que ¿cómo empezaste en el mundo del doblaje? Pues a lo mejor te sorprende, pero yo cuando, de forma no profesional, cuando yo dije, venga, vamos a apostar por esto, fue cuando yo tenía 12 años. Yo tengo ahora 28 y cuando tenía 12 años, pues había... Esto seguramente hay mucha gente que lo pueda relatar y le haya pasado. Que estaba de moda, por así decirlo, una serie de vídeos parodia en aquella época en YouTube. Había un muchacho que se llamaba Baksha, Enrique Colinet, si no recuerdo mal, que ahora ha trabajado en un juego que se llama Blasphemous. Es muy profesional el tío, la verdad. Y a mí me dio por reunirme con unos cuantos amigos y decir, joder, pues esto que hace este tío en YouTube, que lo hace por echar el rato, a mí esto me gusta. Me junté con unos cuantos amigos y dijimos, venga, vamos a hacer un canal, no sé qué. La cosa es que, claro, al final de esa gente solo quedé yo. Y yo pues digo, pero a mí esto me gusta de verdad. Porque yo al principio empecé, claro, yo quería, entre comillas, ser profesor de música, o era el plan que yo tenía en mi cabeza, porque yo toco la guitarra. Y mi familia es entera de músicos y de artistas y demás. Entonces yo tocaba la guitarra también desde los 12 años y dije, bueno, yo quiero ser profesor de música, me voy a ir a Granada a estudiar. Y de repente dije, pero yo no sé si esto es lo que quiero. A mí me gusta tocar la guitarra, pero enseñar no sé si es algo que realmente a mí me nazca de dentro. Y no fue por rebote, pero fue una de empezar a despertarme un sentimiento de, esto me está gustando mucho, me está gustando muchísimo. Así que yo empecé por mi cuenta a practicar como un demonio, de verdad, o sea, no te puedes hacer una idea de las horas, tiempo y esfuerzo y momentos que he tenido practicando. Solo practicando, O sea, solo practicando ya he tenido momentos de estar frustrado. Claro, también pasa una cosa, y esto a compañeros míos de Sevilla seguramente también lo puedan relatar, que cuando vienes de Andalucía, bueno, de Sevilla, por decir un sitio, cuando vienes de Andalucía, cuando empiezas a practicar y a crecerte en el doblaje y demás, es
regularmente difícil empezar a quitarte el acento porque empieza a sonarte forzado el pronunciar las S. Si a lo mejor te las comes, el ceceo, el seseo empieza a resultarte extraño. Entonces, claro, al principio había palabras que no sabía cómo se decían, y al final fue eso, a base de práctica durante muchísimos años. Luego decidí estar en Barcelona durante un tiempo, estuve yendo a clases, y cuando volví a Málaga, pues en 2019, como tú bien has dicho, tuve mi primer papel. Me planté en Madrid desde Málaga porque estaba estudiando allí estudios de Asia Oriental, que es mi titulación, mi carrera. Yo estaba estudiando coreano y yo me fui a Madrid de ese día, hice una prueba, no salió, pero el director quiso contar conmigo para un personaje y pasó alrededor quizá de... Pues no recuerdo bien si fueron 3 meses, 5 meses, un poco más, un poco menos, no estoy realmente seguro. Y no salió el personaje, pero me metió en este anime y me metió con eso, ¿no? Beyblade Burst Turbo. Y tuve el Conde Nightfell y realmente fue un reto para mí porque fue la primera cosa que realmente tenía además del profesor que tuve en las clases, ¿no? Pero ya cuando das, por así decirlo, tu cara ante el público como un producto que van a consumir, o sea, no es que tú seas un producto, ¿no? Pero tú ofreces un servicio, ¿no? Por así decirlo. Te impone mucho más. Porque en clases, practicando, dices, bueno, esto a lo mejor se queda aquí entre nosotros, puedo repetir, no puedo repetir. Cuando ya vas a doblar, al tercero, segundo intento, cuarto, quinto, si tienes... Hombre, si es un texto largo, a lo mejor sí hay más, ¿no? Pero norma general, tercer intento, como mucho, ya tiene que salir. Y la verdad es que impuso bastante, a mí me impuso bastante. Yo obviamente era un renacuajo que acababa de salir, yo estaba muy nervioso, yo era la primera combo que tenía, además era anime y a mí me encanta el anime, siempre me ha gustado. Y estaba muy nervioso, yo quería que eso saliera estupendo. Pero luego me pasó una cosa muy bonita, y es que luego, después de terminar mis partes, como yo venía desde muy lejos, yo me quedaba a hacer sala. Y viendo a más compañeros en ese momento que estaban doblando y demás, pues dije, ostras, no tiene... Claro, obviamente, ¿no? Pero para mí fue como una especie de descubrimiento. No tiene nada que ver lo que estoy haciendo yo aquí con lo que está haciendo esta gente que lleva, ¿qué? 5 años más que yo, 6 años más que yo, algunos 30, algunos 20, da igual. Ya en un año que lleve más que yo, unos meses que lleven más que yo, ya lo van a hacer mejor que yo. Y fue lo que me motivó a decir... Joder, qué bien, me queda muchísimo por aprender, tengo que seguir hacia adelante, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir viendo. Ya luego como... Bueno, claro, al final es que no sé si vas a tener más preguntas respecto a esto, porque te estoy relatando básicamente todo lo que digo, pero no sé. Te relato, ¿no? Sí, tú cuenta. Vale. Pues el segundo, o sea, después, 2019, pero era ya tardío, era parte de la pandemia, ya con pandemia y demás, un poquito antes... Tuve también convocatoria, mi primera convocatoria también en Barcelona, que fue La leyenda de los héroes de la galaxia, que yo hago a un personajillo que se llama Julian Mintz. Y ahí ya me desenvolví un poco mejor, quizá iba con menos nervios, claro, ya era la segunda, bueno, no era la segunda convocatoria, pero era el segundo personaje que yo hacía. Por lo tanto, ya sabía cómo trabajar el take, sabía perfectamente lo que impone estar delante y que eso se vaya a reproducir en algún momento en alguna televisión o algún ordenador. O sea, siempre hay, inevitablemente, con el paso del tiempo también te acostumbras un poco más, pero sigues teniendo ese pequeño resquicio de, ay, a ver esto que he hecho aquí, a ver cuando lo escuche o quien lo escuche o lo que sea, ¿no? Porque al final... Yo soy, por ejemplo, soy una persona, y estoy seguro que no solamente hablo por mí, pero puedo hablar ahora mismo por mí, y es que es una persona que mi trabajo me lo tomo muy en serio. Entonces, cuando voy a doblar algo, realmente quiero que lo que salga de lo que yo he grabado sea lo que el director quiere, que sea exactamente lo que el director quiere. Yo insisto mucho, yo cuando voy a doblar siempre digo al director, hombre, si hay confianza sobre todo, ¿no? Pero le digo al director, si tú me tienes que parar, decir, hazme esto de esta forma, de verdad, no tengas miedo en decírmelo, vamos, ninguno.
que yo lo hago, pero pídemelo, porque a lo mejor al principio no es lo que tú estás buscando, pero me lo dejas pasar por lo que sea, tú pídemelo que te lo consigo dar. Ya buscamos un poco la forma de hacerlo y yo lo consigo dar. Y el caso era ese, ¿no? Que al ser la segunda vez que ya iba a convocatoria, pues estaba mucho más tranquilo, estaba mucho más relajado. Y ya luego, pues, después de esta serie, ya me fui con... Porque ya, bueno, ya a la gente de tu canal a lo mejor la ha visto, a lo mejor no, pero me fui con Nacho Ruiz Cruces, porque nos conocimos también por esa época, a Sevilla a vivir los dos juntos. Y dijimos, vamos a intentar a ver qué puede salir de aquí o qué puede pasar. Doblaje en Sevilla, es de Andalucía, nos pilla cerca de casa también, no tenemos que irnos muy lejos, tenemos la familia cerca. Y claro, yo además, que es otro factor importante, mi carrera también se podía hacer en Sevilla. Entonces yo, digamos que cambié de titulación de estudiar coreano a estudiar japonés, que era lo que yo realmente quería. Y entonces estuve en Sevilla haciendo la carrera y haciendo sala en alta frecuencia en ese momento con Jorge Tomé, que es un amor de persona, y desde aquí le mando un abrazo lo más grande posible, porque de verdad es un auténtico señor. Y nos acogió, nos pudimos hacer sala con él. Allí también conocimos a Gracia Comitre, por aquella época ya, que hoy día es un amor de persona, es de las mejores personas que conozco. Y muy buena actriz, un pedazo de actriz, y se lo merece todo, de verdad. Y conforme estábamos allí, pues mandamos también demo a Mercedes Hoyos en ese momento. Y nos escuchó. Nacho empezó a trabajar con ella y con Jorge Tomé un poquito antes que yo, y al poco tiempo de estar trabajando él, a mí me llegó una serie que la has mencionado antes, que fue La hija del embajador. Yo entré en La hija del embajador. Entonces ya Mercedes me llamó, ya me convocó, estuvimos grabando la serie, fueron como 52 episodios. Era una serie turca. Y las series turcas lo que tienen es que son 3 horas de capítulo. Claro, lo que pasa es que lo que se ve en televisión es 1 hora, y luego a lo mejor, bueno, 1 hora o 1 hora y media, y luego otra hora y media o así. Claro, y entre parón y parón, pues al final es más, pero en realidad el capítulo entero visto son 3 horas. Entonces, 3 horas de capítulo. Fue la tercera cosa que hice de doblaje, fíjate. Y mi primera cosa de imagen real también. Fue mi primera cosa de imagen real. Nunca había doblado imagen real de oficial hasta ese momento. Y para mí fue un reto también porque, digamos que estaba más acostumbrado a pillar las labiales de las series americanas, ¿no? Por así decirlo. Las series turcas para mí era más difícil, porque además es inevitable, y la gente que también le pasa esto me entenderá, es que cuando sabes inglés es inevitable ver por dónde van los tiros, empezar a leer sobre líneas, empezar a ver un poco la boca. Cuesta un poco menos, y cuando me llegó esta serie turca y fuimos a convocatoria, ya estaba allí tranquilamente, tuvo paciencia conmigo, afortunadamente, y estuvimos grabando. Y era difícil, era bastante difícil, porque además era un señor. Claro, yo estaba, en mi cabeza yo tenía voz jovencita, bueno, un adulto, a ver cómo esto me lo llevo, no sé qué. Y al principio yo me acuerdo que me lo llevaba joven, porque es, claro, no tenía otra forma de hacerlo. Me lo llevaba muy joven, muy joven, muy joven. A mitad de serie le cambié un poco la voz. Mercedes me dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Y yo decía, pero es que le veo el aspecto de hombre y no puedo evitar intentar llevármelo a lo mayor. Y dice, bueno, ya está también bien así. Al final seguimos con la serie, la conseguimos terminar. Entre estas series y otras, pues entraron películas como la de Art of the Dead que has dicho tú antes, que fue mi primer protagonista. Ese fue mi primer protagonista. Mercedes confió en mí, yo lo defendí lo mejor que pude en ese momento. Creo que hombre, en comparación a día de hoy, creo que obviamente podría hacer un trabajo un poco más correcto, ¿no? Pero bueno, también hay que aprender, ¿no? Es una carrera de fondo, y al final cada película, cada serie, cada clase, cada práctica, todo aporta, y creo que es una cosa de lo que he dicho, una carrera de fondo que va poco a poco construyéndose. Cada día lo haces un poquito de mejor, y es muy importante también eso, ¿no? De que nunca se llega a aprender todo, del todo. O sea, siempre
cada serie, cada película y cada día vas aprendiendo cosas nuevas. A día de hoy yo estoy aprendiendo cosas nuevas, lo cual es bonito porque al final no te aburre, ¿no? Por así decirlo. Además que si algo que te apasiona es algo que siempre estás constantemente aprendiendo. Y después, pues eso, entre serie y serie, pues llegó, bueno, ese mismo año, además llegó, ese mismo año, el año siguiente, llegó Dragon Ball Super Hero. Que creo que esto ya te lo conté, que nosotros fuimos a prueba, que estábamos con los demás compañeros, claro, esto con medidas de precaución porque todavía pandemia, estaba ahí un poco el COVID que no se había ido del todo, por así decirlo. Teníamos toque de queda, si no recuerdo más, a las 11 más o menos era la hora a la que se volvía la gente de la calle y estábamos allí todos pues un poquito alejados los unos de los otros, tú sabes. Yo, bueno, creo que esto es lo que te lo conté, pero nosotros íbamos muy nerviosos. Yo decía, Mercedes, sí, yo sé lo que quiere, no sé qué. Claro, porque en mi cabeza ya tenía interiorizado lo que había que hacer y ella me estaba hablando. Y yo, sí, Mercedes, no sé qué. Dice, pero déjame hablar. Y digo, sí, yo me cojo la botella de agua que tengo por aquí y tú hablas todo lo que tengas que hablar, de verdad. Porque yo era una metralleta, yo no paraba, yo estaba nerviosísimo. Estaba muy nervioso. Además, era como. Hombre, los demás papeles siempre me han aportado, ¿no? Pero es que Dragon Ball. Y dije, joder. Dije, tío, qué cosa más grande, me cago en la leche. Y claro, ya me paré, bebí mi agua, ella me explicó y dije, estupendo, no me tienes que decir más. La grabamos, hicimos las pruebas y ya al poco tiempo ya nos comentaron eso, que había salido las pruebas. Nacho, como yo vivíamos en el mismo piso, teníamos como mirada de, ¿esto qué? ¿Te ha llegado? Sí, bueno, a mí me han dicho esta cosa, bueno, a mí me han dicho esta otra cosa. Que vamos los dos juntos, ¿no? Al estudio, sí. Y ya, claro, fuimos los dos juntos porque como además vivíamos los dos en el mismo piso, pues el contacto del tema de COVID, pues no era una cosa, ninguno de los dos teníamos COVID. Y Mercedes nos llamó a los dos para el estudio. Claro, fuimos los dos juntos, esto creo que ya te lo conté, pero bueno, para quien no haya visto la entrevista anterior, pues lo resumo así un poquito porque tampoco es eso, ¿no? Y había mucho compañerismo en la sala, porque además de compañeros, es que éramos amigos y compañeros de piso, por lo tanto era como, se te caen los papeles, venga, va, yo te los recojo, no sé qué, viendo los dos la escena a la vez, que eso a día de hoy, por desgracia, ya casi que ni se puede hacer, excepto casos muy concretos, en fin. Y ya grabamos nuestra peli. A mí Mercedes me dio la noticia de que yo también iba a hacer a Dende, porque les gustó la prueba que hice. Y yo hice a Gamma y hice a Dende al final. Y Nacho hizo a Gamma 2, que lo hizo espectacular. O sea, es que le quedó esto, la verdad. Y después de eso, pues dijimos... Yo me quedé un año más en Sevilla porque tenía que terminar la carrera. Entre esto y lo otro, también me llegó Mob Psycho. Fui al estudio convocado. Tuve algunos takes, algunas cositas, personajitos, algunos ambientes. Y luego ya sí dijimos de irnos a Madrid, y ahora que es donde estamos ahora mismo, y dijimos, venga, va, apostamos todo, vamos a Madrid y vemos a ver qué pasa, y vemos a ver qué sucede. Y conforme llegamos a Madrid, pues tuvimos mucha suerte, quiero decir, suerte acompañada de que tenemos una profesionalidad, tenemos una serie de formas de hacer las cosas y quisieron contar con nosotros para esto. Y es que a Nacho le llegó el personaje de Laios, de Dragones y Mazmorras, me llegó el personaje de Chiquini, de Blulo. Y pues muy bien, la verdad, o sea, estuvimos... Bueno, yo tuve también un poquito, quizá en ese sentido, más de suerte, porque a mí me llegaron 3 series en ese momento, que fue la de Mashel, que has dicho antes, con Marta Argota, que Marta Argota la conocí ya cuando fui a la primera convocatoria de Beyblade, o sea, imagínate, o sea, de 2019 a 2024 o 23 más o menos, o sea, una barbaridad. Yo llevaba sin verla lo más grande. Y me llegó, o sea, me convocaron para esa serie y me convocaron también para Metallic Rush, que era otro anime aparte también de Crunchyroll. Yo estaba en esas 3 series en ese momento. Entonces, a lo mejor al día al estudio tenía que ir... Venga, va, esta semana, ¿qué días tienes disponibles? ¿Lunes, martes y miércoles? Pues lunes, martes y miércoles a las 3 o a las 4. O muchas veces, si tenía muchos takes, tenía que ir por la mañana muy temprano, a las 8 de la mañana o a las 9, he tenido que transponer aquí. Claro, lo que pasa es que yo vivo en Torrejón, entonces Torrejón es un pueblecito que no está en Madrid ni de broma y está como muy a la derecha, ¿no? Entonces, para llegar hasta el estudio había que hacer
que si bus, que si metro, que si no sé qué, era un follón. Entonces había que organizarse mucho las horas, porque hora punta, eso es Madrid y prácticamente en cualquier lado. Pero cuando tienes que ir a trabajar y te están esperando, es una putada, la verdad. Y bueno, al final ese año se eligió un poco también por eso. Luego de vez en cuando también íbamos nosotros a doblar a Sevilla, porque nos llamaban. Y entonces cuando nos llegó Oshinoko, si no recuerdo mal, nos llegó Full Metal, que yo hacía Kimblee, nos llegó Kingdom, como tú has dicho, y nos llegó algún que otro anime más. Katsuki no Yona. Nos llegó a Katsuki no Yona, si no recuerdo mal. Ya fuimos allí a grabarlos. Nosotros los días que íbamos, pues teníamos que ir y luego volvernos para acá. Y ya está, al final grabamos esa serie así. Entonces, entre Madrid y Sevilla estábamos yendo y viniendo, haciendo como podíamos. Y luego, lo próximo que te puedo... Ya, claro, esto ya es prácticamente este año, lo que te iba actualizando. Luego también tuve que volver a ir a Barcelona a realizar otro trabajo. Que, bueno, como se ha anunciado, tampoco es un problema decirlo, pero yo estuve en un anime que se llamaba Terror en Tokio. Bueno, en japonés era Thank you no Terror, no me acuerdo exactamente bien. Yo hacía uno de los personajes protagonistas, lo que pasa es que creo que todavía no se puede ver. Pero bueno, está anunciado, por lo tanto no hay ningún problema. Y básicamente, bueno, es que eso fue no lo más reciente, pero bueno, alguna que otra cosita más que hemos ido haciendo. El Castillo a través del espejo. Estuve haciendo también una serie que se llamaba Sammy Rush, que era una serie de Nickelodeon donde yo hacía al prota y Gracia Comitre hacía al otro prota, que eran primos. Entonces eran niños pequeñitos y era así como muy... Era una serie muy chula, era muy como cartoon, ¿no? Y estaba chula, la verdad, estaba graciosa de doblar. Luego con Luis Fernando Ríos también hemos tenido alguna convocatoria de una película, que esto, la verdad es que fue... Cuando nos lo dijo fue una de, joder, qué responsabilidad. Y es que nos convocó para una película nominada a 3 Oscars. ¡Hostia! Sí, una película nominada a 3 Oscars. O sea, de hecho fue... Luis Fernando ha sido la primera persona que nos dio sala aquí en Madrid y la primera que nos convocó. Pues la segunda, tercera o cuarta vez que nos convocó fue para esta película. Era una película así portuguesa que se llamaba Aún sigo aquí, si no recuerdo mal. Se estrenó en el cine y leche, fue una responsabilidad cuando nos enteramos de que estaba nominada para 3 Oscars. Y, joder, la verdad. Quiero decir, agradecido. Siempre. Y también es un poco de alivio, ¿no? Porque nosotros al final claro, porque los personajes eran muchos niños pequeños, muchos o señores muy, muy grandes, y al final, obviamente, como son papeles también tan importantes, pues los ha acabado cubriendo otro tipo de persona también que lleva mucho más tiempo, si no recuerdo mal. ¿Cómo se llamaba este hombre? No te voy a poder decir ahora, no me acuerdo cómo se llama. Es la voz de Kaiba de Yu-Gi-Oh, pero ahora es que no me acuerdo del nombre de este hombre. Muy buen actor, muy profesional y muy bueno. Pues hacía uno de los protas. Y claro, nosotros al final nos quedamos haciendo algún que otro ambiente, algún que otro extra. Pero simplemente el hecho de hacer un ambiente, un extra, daba igual porque ya era como, joder, esto suena bien o me cuelgo del techo. Vamos, literalmente, o suena bien o me cuelgo del techo. Pero claro, nosotros íbamos ya con la cabeza de esto hay que hacerlo bien y esto... Venga, va, a trabajar. Súper a gusto, la verdad. Fuimos el mismo día también a convocatoria, lo que pasa es que él fue a las 4 de la tarde y yo fui a las 8 de la noche. Pero estuvimos muy guay con Luis Fernando. La verdad es que también los dos trabajamos súper a gusto y también es un pedazo de actor y otro abrazo para él, la verdad, porque es un pedazo de persona. Y bueno, hasta aquí te puedo leer porque llegamos a la etapa donde me encuentro ahora mismo. No, a ver, sinceramente, para llevar desde 2019, o sea, ha hecho cosas muy... Gracias a Dios, ha hecho cosas muy, muy buenas. Y quieras o no, también esas cosas, también como que te han ayudado también a... Porque es que, vamos, antes... claro, no te quería interrumpir, pero que antes... Lo que necesites, tú si me quieres interrumpir, no hay ningún problema, de verdad que no. Simplemente quería decir que antes cuando dijiste lo de que esto es un aprendizaje día a día, el doblaje es así, sí que es verdad, que por ejemplo, siempre me gusta dar pequeñas anécdotas que yo he vivido en la escuela también, que mi profesor, que no sé si lo conoces, es José Rúa,
Sí, sí, claro que sí. Nos decía siempre lo mismo. Nos decía, aquí os podemos enseñar las cosas básicas, los matices principales. Pero cuando de verdad vayas a aprender, va a ser cuando salgáis ahí fuera. Ahí fuera es cuando de verdad vaya a aprender lo que es doblar. Es que es la verdad, ¿eh? Y entonces, yo de momento no puedo decir nada de eso, porque todavía no he tenido la oportunidad de nada. Pero bueno, ya llegará el momento. Pero que sí que es verdad que es un aprendizaje día a día, que te lo tienes que currar también. Porque es así, el doblaje es así y al que le gusta, pues si te gusta, pues vas a dejarte la piel ahí. Entonces, sí que es verdad que lo que te quería preguntar era, así por curiosidad, que no lo tenía yo aquí apuntado, sino que se me ha venido a la cabeza. A ti, porque como empezaste en 2019, ¿a ti te afectó mucho la época esta del COVID? ¿Te afectó mucho o...? Es que es complicado porque, a ver, nosotros seguíamos yendo al estudio, pero obviamente con unas medidas. Había que ponerse los zancos estos, no sé si lo has visto, que son como unos zancos azules. Sí. Tienen como una especie de prensa que te lo ponen así y tú entras a la sala. Había también que desintoxicar con rayadas, en fin, era... A mí per se no, o sea, yo acabé haciendo un poco de vida normal, pero es verdad que el tema de la distancia, también cuando llegas a sala no hay tanta gente, porque claro, te convocan a una hora concreta, ves a 1 o 2 personas que van para su convocatoria y luego estás tú y tú, conforme ya haces tu historia, te marchas a tu casa. Y es... hombre, en esa época era todo un poquito más frío, quizá, es verdad. Pero bueno, al final esa etapa, afortunadamente fue una etapa y a mí personalmente no me supuso un problema muy, muy grande, la verdad, afortunadamente. Yo sé que hay gente que sí y no puedo ni imaginarme, la verdad, la situación por la que han pasado. Pero afortunadamente yo puedo decir que, bueno, mi familia estuvo bien, en el piso estuvimos también protegidos en cuanto veíamos, a lo mejor era un catarro o lo que fuera, pero en cuanto veíamos síntomas de cualquier tontería, claro. Mascarilla, desinfectar los cubiertos, desinfectarlo todo y afortunadamente pues yo no me contagié y ninguno de los que estuvimos en el piso realmente nos contagiamos porque al final vivíamos todos puerta con puerta, el piso también era muy pequeño, o sea que al final... Pero no, en cuanto a tema doblaje fue todo prácticamente igual, más o menos, con mascarillas y con medidas. Entonces bien, perfecto. Vale, pues vamos a ver. Sí que es verdad que como desde esta pregunta ya... Es que no sé cómo preguntártela, si desde que empezaste o más bien desde la última vez que hablamos, en la entrevista aquella, te quería preguntar cómo has visto tu evolución en el doblaje, cómo ha sido, cómo te has visto. Ostras, qué pregunta más interesante, tío, de verdad. Pues es curioso y quizá es un poco, habla un poco mi ego también, pero cuando tuvimos nuestra entrevista, sí que es verdad que yo sentía que me comía el mundo, que yo podía con todo, sigue siendo así en cuanto a ánimo, pero miro para atrás y decía, ¡buah! Yo esto lo puedo hacer, y soy capaz de esto, y soy capaz de lo otro. Y de repente te vas dando cuenta conforme, claro, porque al final tú vas mejorando. Conforme tú revisas trabajos antiguos, dices tú, esta cosa, la otra cosa, esto... A mí, por ejemplo, por aquella etapa, desde que hablamos, es que claro, cuando hablamos, que yo estaba todavía en Sevilla, a mí me faltaba, analizándome, ¿no? Un poco desde el punto artístico del doblaje, a mí me faltaba mucha verdad. Yo sabía cómo hacerlo, sabía colocar la voz, la dicción, pero me faltaba darle verdad, me faltaba que lo que... O sea, para eso están los directores, ¿no? Que al final te pueden decir, oye, mira más por aquí, más por allá, pero al final también es una cosa que va dentro de ti, es una cosa intrínseca, es una cosa de tú saber cómo llevar esta frase que estás leyendo a como si lo dijera esa persona que estás viendo, ¿no? Que suene totalmente natural, que sea una cosa de estás viendo al personaje hablar, no estás viendo que esté doblado, estás viendo al personaje hablar. Y claro, eso es una cosa que, por ejemplo, yo a día de hoy intento siempre procurar hacer. Me cuesta cada vez menos, porque al final es lo que te estoy diciendo, que es una carrera de fondo donde cada día vas aprendiendo más. Claro. Y a día de hoy, afortunadamente,
prácticamente lo integro dentro de mi trabajo. Es una cosa que he querido mantener, es una cosa que he querido procurar hacer todo el tiempo, pero eso. Y también otra cosa que no me daba miedo, pero digamos que sí me imponía bastante, era cuando yo veía un take largo, ¿no? Porque los takes largos es estar todo el rato en personaje, o sea, son muy complicados. A mí antes me costaban muchísimo. Eran textos largos, era de estar en personaje, decir muchas cosas a la vez, procurar que, en fin, una serie de historias, ¿no? Y a día de hoy, casi que a veces lo prefiero porque hago el take del tirón, estoy en personaje todo el rato, voy a decir, sé lo que tengo que decir, lo voy a decir y lo hago estupendamente bien. Pero antes era como vale, voy a ver leer la frase, ¿cómo hago esto? ¿Sabes? Lo podía hacer en ese momento, pero es lo que te digo, me faltaba un poquito de verdad. Bueno, al fin y al cabo, lo que hemos dicho antes, simplemente día tras día, trabajo tras trabajo, vas aprendiendo de los errores también. Entonces, esto es así. Pues, hombre, la verdad es que me alegro de que la hayas podido solucionar y te veas mejor a día de hoy, la verdad. Gracias. A ver, esta pregunta es muy corta, pero, a ver, es simplemente, ¿tú qué prefieres, animación o real? Esta pregunta se me la han hecho. Pues la verdad es que es difícil, porque es que cada corto, ¿no? Cada cosa, cada código te ofrece una serie de disciplina diferente. Lo estoy intentando simplificar, pero al final lo estoy complicando un poco más, ¿no? Cuando haces animación no es crear porque tienes una referencia, pero puedes a lo mejor dibujar un poco más con la voz, por así decirlo. Puedes colorear un poquito el personaje en el sentido de que, vale, esta frase acaba en este minuto, pero a lo mejor entre medias puedo hacer alguna floritura, alguna cosita un poco más salido de lo normal. A lo mejor puedes alzar un poquito más la voz en este momento. La imagen real siempre te tiene a la referencia, ¿no? ¿Qué ha hecho este arqueo de ceja? Pues este arqueo de ceja implica que esta frase debe ir de esta forma, porque entonces es un código diferente. Pues mira, te diría que imagen real, a pesar de que me gusta mucho doblar animación, me gusta muchísimo. Y diferencio animación entre anime y animación cartoon, porque la verdad es que también son códigos diferentes, son códigos muy diferentes. Pero la imagen real, como son personas, las sientes literalmente como si estuvieran allí contigo. Son obviamente más realistas, por lo tanto te dan más pie a interpretación, por así decirlo, ¿no? Porque al final, quieras que no, la caricatura o el anime, ves que son, hombre, claramente, son dibujitos abriendo y cerrando la boca. Hay dibujitos cerrando y abriendo la boca que están mejor dibujados que otros y te transmiten de una forma diferente, pero creo, a nivel personal, creo que es muy difícil que un dibujo pueda plantearte lo mismo que una persona, porque una persona es el arqueo de ceja, es que se tropiece, es que a lo mejor sin querer suelte saliva a la hora de hablar por la escena. Son un montón de cosas que a ti como actor de doblaje te condicionan a la hora de doblar, y al final no deja de ser, hombre, para gente que lleve, ¿qué te digo yo?, 50 años o 60 años doblando, es el pan de cada día. Pero gente que a lo mejor llevamos 10 años, 15, 7, 10, 3, pues sí acaba siendo más, te impone más, acaba siendo un reto el darle esa verdad de la que te estaba hablando antes. Sí que es verdad. Yo ya te digo, me gustaba sobre todo hacer la pregunta esa porque sí que es verdad que, ya te digo, aunque sea en esto, aunque sea en clase, sí que es verdad que en mi caso hemos tenido que trabajar una cosa con otra. Que por cierto, ahora que me acabo de acordar también, el turco, que tú antes me dijiste lo del turco, el turco es una ida de olla. O sea, porque además que hacen una cosa, no sé si tú te lo has visto, que hacen como o algo así, una cosa muy rara. Entonces, no sé. Pero bueno, y lo de animación y real sí que es verdad que son como dos cosas totalmente diferentes, porque sí que es verdad que en cuanto a animación, yo por ejemplo he visto que me he podido soltar de una manera más libre, jugar más con la voz y eso, pero con los reales eso, es más
pegarte a esa persona. Y son cosas diferentes, pero que están muy, muy chulas de hacer. Sí. ¿Sabes qué? Cuando te he dicho lo de que me han hecho la pregunta, es porque siempre me pone un aprieto. Porque es cuando me han hecho esta pregunta ha sido una de, joder, es que me gusta todo, pero si tuviera que decir, a lo mejor en la anterior entrevista he dicho, no, pues animación me gusta más, porque lo que sea. Yo te digo, no, me gusta más imagen real, es que me gusta, doblar es algo que cuando te gusta es que lo doblas todo. Claro, te llena todo. Te llega una película de imagen real, joder, qué bien. Te llega una de animación, qué bien, dibujitos, me lo voy a pasar de puta madre. Sí. Te llega anime, guau, este anime me lo he visto, o lo que sea, o claro, o simplemente te gusta la animación o lo que sea. Yo sé que hay gente, y es normal, ¿no? Cuando llevas ya, ¿qué te digo yo? Gente tan grande como Adolfo Moreno, como Javier Balas, o como, yo qué sé, Fernando Elegido. Son gente que lleva mucho tiempo y al final para ellos esto, al final no deja de tener ilusión, pero es como trabajo, ¿no? Es como una de, vale, esto es lo que ha llegado. Vamos a trabajar sobre esto, ¿no? Pero claro, nosotros que llevamos menos tiempo, cuando nos llega algo, sea lo que sea, es como, joder, qué bien, cualquier cosa, ¿no? Claro, como, claro. Me encanta. Lo que pasa es que es eso, por ejemplo, Luis Fernando me cuenta siempre que en la película esta, a pesar de que la que te contaba de Aún estoy aquí, aunque obviamente fue un trabajo muy duro, él, bueno, yo esto lo cuento como anécdota, luego quedamos los actores para ir a ver la película todos juntos y no pudieron ir todos por desgracia, pero los que fuimos pues estábamos diciendo, qué bonita ha quedado, cuánto transmite, es que además era una peli muy buena, entonces claro, al final disfrutas mucho de ver el resultado final, pero claro, entiendo que hay productos que a lo mejor se te atragantan un poco por temas externos también quizá, porque no sea, lo que sea, a lo mejor el guión ha venido de esta forma, o este actor ha llegado tarde, o aquí nos hemos parado más de la cuenta, o cualquier tontería, ¿no? Y ya eso te fastidia un poco lo que es quizá a la hora de dirigir o llevar un producto. Vale. Bien, a ver, que tengo aquí unas cuantas, espérate, a ver. A ver, sí, como yo sé que has hecho bastantes cosas, has hecho personajes diferentes de todo tipo y demás, te quería preguntar, sí que es verdad que es eso lo que estamos diciendo, ¿no? Que al fin y al cabo te gusta al fin y al cabo todo lo que haces, pero ahí, en cuanto a personajes, ¿a ti te gusta alguno más que otro que tú digas, buah, es que me encanta haberlo doblado, me encanta ese? ¿En cuanto a tipo de personaje o en cuanto a cosas que haya doblado? Claro, de todas las series y películas que tú has doblado, algún personaje que tú te acuerdes y digas, es que este me ha encantado doblarlo. Diría que te diría 3, 2 de imagen real y... Espérate, que se me ha ido. Es que claro, es que ahora tengo el batiburrillo de cosas en la cabeza. Hay 2 de imagen real que tengo clarísimo. Y uno de ellos es el protagonista de la segunda oportunidad, que no me acuerdo cómo se llama, y ahora voy a quedar en ridículo, porque no me acuerdo cómo se llama, es el que hace a Wolowitz en Big Bang Theory. No me acuerdo cómo se llama. Y mira que le dije, le puse un comentario por Twitter diciendo, me ha encantado hacer este doblaje, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, porque era una película muy buena. Era una película muy buena. El actor era es un actor, vamos, renombre. Era muy bueno, te daba mucho con lo que trabajar. Y también mola, ¿no? Cuando ese peso sobre tu espalda de, este tío ha hecho cosas. No estamos hablando de una película de tarde o lo que sea, que a lo mejor vienen con actores un poco menos, ¿no? Menos estrella, por así decirlo. Este tío interpreta, te da matices, te da cosas y dices, joder, qué guay poder trabajar con esto, es que me voy a pegar al 100%. Y lo disfruté un montón. El otro que te digo es también Jacob Batalon, de esto sí me acuerdo, que es el de Bloodfest, el que has mencionado antes, sí. De Bloodfest, que es en Spider-Man las nuevas, el amigo del Spider-Man nuevo. Sí, el Ned, ¿no? Ese. Sí, Ned. Y me encantó porque también me hizo mucha ilusión, porque claro, las películas de Spider-Man ya había salido, a mí me encanta Spider-Man, me encanta, de verdad que sí. Y cuando lo vi dije, no me lo puedo creer, este tío, ¿hola? Me hizo muchísima ilusión y dije, es que ya sé cómo voy a hacerlo. Es que sé cómo voy a hacerlo. O sea, sin basarme en nada de la interpretación de, creo que se llama el muchacho que lo hace, David García Job, si no recuerdo mal. A lo mejor me estoy confundiendo de actor, pero
sin coger ninguna referencia de ahí, intenté hacer lo mío, ¿no? Por así decirlo, como si fuera el primer contacto que tengo con el personaje, que al final es lo que hay que hacer, pero me hizo mucha ilusión porque dije, esto lo hago mío, este personaje lo hago mío, sin duda ninguna. Y luego te iba a decir uno de anime, pero ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, te puedo decir perfectamente que, por ejemplo, Kimblee de Full Metal Alchemist me encantó hacerlo porque los personajes así siniestros me gustan mucho. Porque me encanta hacer de malo, me relamo, es como, qué malo soy, me encanta ser malo, no sé qué. Me encanta, la verdad que sí, la verdad es que me gusta mucho ser malo. Está muy bien. Pues, claro, te hago esa pregunta, claro, porque te iba a decir, ¿cuál es el personaje que te ha gustado más doblar? Esos tres. Pero es que ahora, claro, ahora estaba con esa justo que era que hay alguno, no te digo de esos tres, sino de todos los que has hecho, de que tú digas, pues este me ha costado más. Hubo uno de Kingdom, el anime este que has mencionado antes, porque yo en Kingdom hago a dos personajes. Yo hago a el antagonista del primer arco que se llamaba Seikyo, si no recuerdo mal, que era el hermano de uno de los protas, y otro que se llamaba Ouhon, que era como así un caballero imperial, un soldado general de tal. Y me costó porque, claro, yo a este personaje lo veía más grande. Lo veía bastante más grande que el chaval, que lo hacía con voz un poco aguda. Y dije, no, a este tío tengo que llevármelo a los graves. Y no sé cómo lo voy a hacer. Y claro, Mercedes me dijo, no, pero hazlo con tu voz normal. Y digo, vale, yo te lo hago con voz normal. Pero como yo no me veía, ¿sabes? Yo digo, es que esto para mí es que tiene que ir a los graves, a ver cómo me llevo esto, cómo lo hago. Pero bueno, al final, claro, sin duda el criterio de la directora o el director es fundamental. Ellos saben perfectamente cómo quieren el producto, independientemente de tus sensaciones en la sala o con el personaje. Quiero decir, a lo mejor tu sensación ha dicho, yo no lo hubiera hecho de esta forma, pero da igual, porque al final es... lo que va a misa es lo que diga el director. Nosotros somos simplemente trabajadores que vamos aquí, hacemos nuestro trabajo. Fuera de eso, ya no es nuestro trabajo yo lo habría hecho más tal, yo lo habría hecho más cual. La directora es Mercedes, ya sabe perfectamente cómo quiere el producto, por lo tanto yo le hago caso a ella. Y en ese momento el personaje era el que ella quería. Yo estupendo, yo cumplo con lo que me dicen. Pero es verdad que ese personaje se me atragantó un poco porque no sabía bien cómo llevármelo, la verdad. Porque yo pensaba que tendría que haber tenido una voz más grave o un registro más grave. Intenté llevármelo a grave, me dijo que lo hiciera conmigo normal y dije, bueno, venga, vale. Al final tampoco quedó del todo mal, pero siempre se me va a quedar esa espinita de esto a grave me hubiera quizá gustado un poquito más, pero bueno. Bueno, sí que es verdad que es que me acabó de venir a la cabeza que lo de la serie esa de Kingdom, el anime ese, o sea, he visto, claro, porque como tenía que ir a las fichas para mirar cada uno que había doblado y demás, he visto que da la casualidad que, por ejemplo, tú has participado en Kingdom, Julio Hernández participó en Kingdom también. Aquí me estoy tirando a la piscina porque no me acuerdo, muy bien lo tengo borroso, no sé si Pablo también estuvo. Seguramente, sí. Pablo y Nacho. Sí. También, ¿no? Es que, no sé, he visto que estaban todos ellos y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Claro, al final es inevitable porque cuando un director ve que haces un trabajo que a él le convence o le gusta mucho como lo haces, al final es inevitable que te acabes convirtiendo en recurrente. Es lo que pasa también muchas veces con muchos actores de Barcelona, muchos actores de Madrid, que al final está el meme no este que dice, no, es que lo vemos en todos lados, no sé qué. Pero es que claro, si a ti te hace un buen trabajo, te cumple, lo sabe hacer bien, y leche, te puede cubrir el personaje en el que estás pensando, se te viene él a la cabeza, pues inevitablemente le vas a llamar a él. Por eso también es un poquito difícil entrar en la profesión, porque al final hacer un hueco entre tanta gente que lo hace tan bien y la experiencia previa de haber contado ya con ellos también es buena, es difícil, es muy complicado. Claro. Pues fíjate tú que la tengo pendiente ahora ahí, ¿eh? La tengo, la de Kingdom, la tengo que ver, así que le echaré un vistazo. A ver qué te parece. Que de hecho, también te tengo que decir que es que la última serie que me estoy viendo yo que apareces tú es la de Blue Lock. Ajá, sí. Blue Lock, que la he empezado hace poco, o sea, voy por el 6º episodio todavía. Y de momento sí que es verdad que
el personaje tuyo, ¿cómo se llamaba? Sí, es que como Chigiri. acabo de empezar, ¿cómo es? Chigiri. Chigiri, que es el del pelo rosa, ¿no? Tiene, o sea, tiene una pinta como muy misterioso, ¿no? Es como muy... Sí. No sé, a lo mejor más adelante tiene una trama guapa, pero no sé, ahora mismo no sé decir, tendré que seguirla también. Que por cierto, buen trabajo también, que te he escuchado Muchas ahí gracias. también. Vale, pues mira, ahora una pregunta. ¿Hay alguna serie o película que se ha estrenado o recientemente o de hace tiempo, o incluso que se vaya a estrenar próximamente, que tú conozcas y digas, hostia, qué guapo le va a hacer una peli, una serie, y tú dirías, quiero estar ahí, ojalá estar ahí? ¿Cuál dirías tú que te gustaría participar? ¿Que haya salido ya o que Que vaya a salir dentro de poco? alguna película o algo que ya se haya estrenado, que tenga ya su tiempo, lo que sea, y que tú hayas visto y digas, hostia, qué guapo, ojalá hubiera estado ahí. A mí me hubiera gustado mucho, porque me encanta ese anime, me encanta, de verdad que me encanta. Me hubiera gustado mucho salir en Code Geass, que salió hace muy poquito realmente, con compañeros de Valencia. Y me hubiera encantado salir en Code Geass porque era de mis series favoritas realmente. Película lo tengo más complicado porque últimamente a mí me gustaba mucho antes Marvel y demás, pero es verdad que estas últimas películas no las estoy viendo. Pero sí te puedo decir que me hubiera gustado mucho salir, como ya te he dicho antes, que me encanta Spider-Man, pues en la última de Spider-Man del multiverso. No, la de No Way Home. Me encanta. Me encanta. O sea, no sé cuántas. No, esa no, la de animación. Beyond the Spider-Man. Vale, la de Miles Morales. Sí, me encanta. O sea, Miles Morales es mi Spider-Man favorito realmente. Y me encanta. Es una película, las dos, un nuevo universo y Beyond the Spider-Verse. No, eso no sé si es la misma. A lo mejor me estoy liando. Bueno, las dos de animación. Sí. Me encantan. La verdad es que no sé cuántas veces me las he visto, pero es que me encanta. Y las que me quedarán por ver. Son dos películas que me encantaría haber salido, la verdad. Bueno, de todas formas, de esa justamente ahora sale la tercera, creo que el año que viene, no sé si era. Entonces, a lo mejor, fíjate tú, a lo mejor aquí lo dice, a lo mejor tiré la suerte y sale ahí, a ver, ojalá, ¿no? Ojalá, desde luego. Ojalá. Vale. Esta también es de curiosa, porque es si hay algún papel que tú le hayas dado voz y imagínate que cogen y te dicen borrón y cuenta nueva y tienes que volver a doblarlo otra vez entero desde el principio. ¿Cuál dirías tú que dirías del tirón? Cogeo este. Ostras. Pues muy buena pregunta, tío. Joder. Claro, es que como ha hecho unos cuantos. Pues... Claro, es que ahora. A ver, pues hombre, sí, claro, si lo hiciera con la experiencia que tengo ahora y con las cualidades que tengo ahora, Cabruk de la hija del embajador, creo yo. Sí, claro, fue mi primer papel. Estoy jugando, o sea, de imagen real, estoy jugando con ventaja, ¿no? Si todo el mundo pudiera rehacer sus primeros papeles, pues yo estoy seguro que mucha gente diría, pues sí, pues la verdad que sí. Pero yo creo que sí, porque ahora sabría perfectamente quizá cómo llevármelo. En ese momento, ya te digo, mi primer papel de imagen real oficial, no sabía ni por dónde cogerlo. Pero sí. Yo creo que sí. Creo que sería ese. Perfecto. Además, está guapo, porque como lo que has dicho, dice, con la experiencia que tengo a día de hoy, sé que cojo esta, que fue la primera que yo hice, y sé que la hago el doble o el triple de menos, sé que te lo hago. O sea, eso está guapísimo. Sí. Yo no sé exactamente si... claro, a ver, bueno, te la voy a hacer igualmente como está. Es que si tú a día de hoy, cada vez que tú doblas alguna serie, una peli o algo que tú participes, ¿tú te llegas a acostumbrar a escucharte a día de hoy todavía? ¿O todavía dices tú... Sorprendentemente sí, porque eso al principio, cuando empezaba a practicar, ahora lo que te digo, ten en cuenta que llevo practicando realmente desde los 12 años. Tengo ahora 28, o sea, le he sacado 16 años a mi desde entonces. Entonces, claro, yo al principio siempre ponía cara rara, era una de, uy, esto cómo suena, qué raro, no me acostumbro. Pero a día de hoy, sí, tengo el oído hecho a mi voz, a pesar de que es diferente cómo lo escuchas por dentro, ¿no? En tu cuerpo que
que como luego el micro lo recoge claramente, porque una cosa es lo que tú oyes de tu voz y otra cosa es lo que el micro recoge, o lo que sale por fuera, ¿no? En lo que la gente escucha. Pero sí, yo creo que a día de hoy sí estoy hecho el cuerpo, sí. Perfecto. Al fin y al cabo también, me acuerdo yo que es como lo que estuvimos hablando Julio y yo el otro día, que al fin y al cabo es que te acostumbras también a de una y otra. Sí que es verdad que al principio, pues a lo mejor te suenan más raros, dices, ¡hey! Pero, y demás, no te llegas a acostumbrar a escucharte. Pero claro, cuando ya has hecho cosas y demás te acostumbras. Sí, pero, sí. Y sí que es verdad que tú, por ejemplo, eres de, por ejemplo, los que se suele escuchar, aunque estés acostumbrado y eres crítico contigo mismo. Sí, siempre. Siempre. Intento ver qué es lo que puedo mejorar sin fustigarme, porque eso es difícil. Cuando llevas mucho tiempo ya a lo mejor lo tienes más mascado, pero cuando empiezas, o sea, a día de hoy puedo decir que ya es el caso de no fustigarme, pero cuando empiezas es una de esto que mal suena, o esto que tal, o esto que cual, y llevas a lo mejor pasa del resultado a lo que estás viendo 5 meses. Y dices, pues esto no me ha gustado porque le hubiera dado otro enfoque, o esto no me ha gustado porque aquí he dicho me he tropezado, o cualquier cosa, ¿no? A día de hoy es verdad que he conseguido llegar al punto en el que lo veo y digo, vale, para la próxima ya sé que esto no lo quiero hacer así, o esto lo voy a hacer de esta forma. Pero sí, la verdad que sí. Yo sí hago eso. Yo creo que prácticamente casi todos los compañeros con los que hablo del tema solemos hacer eso, que es revisar inevitablemente nuestros trabajos, pero sobre todo para ver qué tal, ¿no? Ver qué resultado, ver qué tal. No con la intención, el pensamiento de, esto ha quedado fatal, esto es una mierda. No, pero verlo y decir, ¿cómo quedamos todos los compañeros juntos? ¿Cómo queda el resultado? Qué guay. ¿Me gusta o no me gusta esto? Para la próxima ya sé cómo hacerlo, ¿no? Un poco... Muy bien. Y sí que es verdad que tenía aquí apuntado también que, claro, yo te dije, vamos a hablar de cosas de doblaje, de tu recorrido, todo eso, pero es inevitable que también, aunque sea una pregunta, tenía que meter, que era que, por ejemplo, de cuando tú doblaste en Dragon Ball en la película, ¿cómo, por ejemplo, ahí... ¿Cómo has visto tú, desde que lo doblaste hasta el día de hoy? ¿Cómo has visto tú el...? A ver si me sé explicar, ¿vale? A ver, que cómo... es que claro, es que esto lo tengo yo en la cabeza, la pregunta esta, y no la tengo escrita, entonces tengo que buscar a ver cómo la hago. Como, para que tú me entiendas, como... En Gamma 1, que es tu personaje, bueno, y Dende también, que me acuerdo que me lo dijiste. O sea, porque yo me acuerdo que te pregunté, ¿cómo ha sido el recibimiento de los fans, de los personajes y todo? Y empezaste a decir, guau, pues fue una locura, no sé qué, no sé cuándo. A día de hoy, ¿cómo sigues viendo esa cosa? ¿Sigues teniendo todavía eso en mente? ¿Sigues diciendo, wow, qué guapo? No sé si me entiendes. Sí, la sensación, ¿no? De alegría. Lo que hicimos, ¿no? Qué guay estaba, tal y cual, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Siempre que Nacho y yo hablamos de esto, siempre lo recordamos con muchísimo cariño. Siempre tenemos anécdotas para recordarnos este momento. Cuando fuimos... Hay una anécdota que nunca he contado, pero no por nada, sino porque no ha salido el tema. Ahora que me lo dices, pues me hace gracia contarla. Que es que cuando después fuimos a comer, fuimos en el centro comercial, creo que fuimos a Ginos. Y nosotros ya habíamos visto la película, estábamos eufóricos, claro, ya habíamos visto la película y Dios, qué guapo está todo, qué bien ha quedado. Nosotros que habíamos visto Dragon Ball de pequeños, vernos ahí era como, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Y nos íbamos a cenar a Ginos. Y nada, estábamos con Mercedes, con Alejandra Albaiceta, con Ángela Neira, con su hija. Y claro, nosotros nos sentamos en la parte de la esquina, ¿no? Era como una especie de sofá en plan rollo cuadrado, muy largo. Y nosotros nos sentamos en la de las esquinas al final. Y nosotros estamos a nuestro rollo, nosotros estamos hablando de nuestras cosas y demás. Y dijimos, venga, va, pedimos una pizza. Y a ver, esto pone aquí helado cookie, no sé qué. Vale, pedimos esto. Nos comemos la pizza tranquilamente. Y digo, bueno, a ver cuándo viene el helado.
y estábamos hablando de nuestras cosas. No sé qué, yo creo que de los nervios estamos yo y Nacho, vamos partiéndonos, pero por cualquier tontería. Y de repente vemos y dice, sí, bueno, monstruo de helado no sé qué. Y dije, eso no es mío. Y dice Nacho, no, yo tampoco. Y digo, vale, pues nada. Y viene la hija de Ángel Neira y dice, creo que eso es vuestro. Digo, imposible. No, aquí hemos pedido cookie ice cream, menta, chocolate. Y dice, sí, es esto. Y nos pone una galleta de este tamaño, con una bola de helado de este tamaño también. Y nosotros nos acabamos de comer una pizza. Empezamos a reír como auténticos trogloditas. O sea, de verdad, acabamos llorando, todo el mundo mirándonos. Cada uno estaba a su rollo, pero estaba mirándonos todo el mundo, partiéndose el culo también, porque ya era como... Después de esta euforia, después de tanto sentimiento, después de tanta historia, que ahora nos vengan con esto, que no tiene ningún sentido. Nada, no siento muchísimas gracias. Ni siquiera te puedo decir exactamente qué era lo gracioso de ello, pero no siento muchas gracias. Sí. Estábamos ya tan contentos, estábamos ya tan eufóricos que fue un momento de... Madre mía. Y sí, recordamos muchas anécdotas así. Y cuando nos felicitaban por el trabajo de la película también, sí, lo recordamos también con mucho cariño, sí. Y ahora de vez en cuando, bueno, Reptil, no sé si lo conocerás, también tiene un canal en YouTube y demás. También hace entrevistas. Me hizo a mí una entrevista y demás. Pasó el tiempo, salió Dragon Ball Kai, yo salgo haciendo Dende y dijo, joder, no sé quién hace Dende, pero qué bien lo hace, no sé qué. y le responde su compañero, Senodabra, dice, joder, vaya tela que le hayamos hecho una entrevista a este muchacho y no te acuerdes de quién es el personaje. Y digo, bueno, pues entonces significa que el trabajo está bien hecho. Le gustó, sí, le gustó a la gente. Me alegro un montón, la verdad. Me alegro un montón. Sí. O sea, que a día de hoy, sí, digamos que ese cariño lo seguimos recibiendo también. Y además que ha dicho lo de Dende, es que me ha acordado. O sea, es que Dende, además, que creo que me dijiste en la entrevista que fue que tú te hicieron probar como a 3 o 4 personajes. Sí. Y que creo que fue Mercedes o yo que yo digo, pues prueba este también, ¿no? Sí. Y que fue Dende y te quedaste con Dende. Sí, sí, porque ella estaba en su cabeza pensando, bueno, estaba Hugo haciendo la prueba para Dende, Hugo Carrasco, que también es otro pedazo de personas que la gente, la verdad es que los compañeros que tenemos en profesión son todo estrella, de verdad. Estaba haciendo la prueba para Dende y Mercedes me mira y dice, Juan Luis, ven para acá un momento. Y yo, sí, voy. Me va a hacer a Dende. Y me va a probar a Dende, no sé qué. Y dije, vale. Le probé y dice, joder, es que os queda bien todo. La madre que os parió, ¿no? Claro, ella ya no sabía ni dónde meterse porque decía, es que ya no voy a mandar todas las pruebas y que el cliente diga, pero joder, me cago en la leche. Os queda bien a todo el mundo todas las cosas que hacéis, qué bueno sois. Y yo, leche, Mercedes, qué bonito, gracias. Pues muchas gracias. Sí, desde luego. Qué guay. Además que ya para pasar, porque es que además parece que no, pero ya llevamos 1 hora con la entrevista, o sea, sí. O esa pasa volando. Desde luego. Que tengo la última pregunta, pero como anotación quería preguntarte que, bueno, ¿cómo es me imagino que el ambiente será buenísimo. Cuando vas a doblar con compañeros que tienes confianza con ellos, que estás ahí, que has tenido la oportunidad de doblar con ellos más veces y demás, eso tiene que ser una sensación inmensa. O sea, eso tiene que ser... te da la vida eso, ¿no? Porque, o sea, me imagino que claramente preferirás también el trabajo, ya me imagino. Pero si te das la oportunidad de tener un proyecto y doblarlo con gente que tú conoces, que te llevas bien con ellos y demás, tiene que ser un cachondeo, me imagino. Pero lo malo es que lo que sí te quería preguntar también era que a día de hoy se sigue haciendo individualmente. ¿El trabajo de doblaje? Cuando vas a doblar se sigue haciendo individualmente. Inevitablemente se estableció así desde la pandemia. Bueno, a ver, es lo que te he dicho antes. Hay excepciones, por ejemplo, una de las convocatorias que tuvimos con Luis Fernando también sabía que Nacho y yo vivíamos juntos, ya el COVID había pasado, nos llamó los dos juntos para ir a sala y hubo una parte de una película que se llamaba Misántropo, que es curioso porque en el tráiler la primera frase que sale es mía y yo hago a un policía. Pues se puso Luis Fernando con nosotros dos a hacer colchones de ambientes al unísono. Es decir, los tres en el micro haciendo ambientes. Y eso es, recuerdo que le tengo mucho cariño porque la verdad es que es una suerte.
Es una suerte poder trabajar mano a mano, tanto como con un compañero, además amigo, que como con el director que te está dirigiendo. Es porque hay hombre, claro, por supuesto, el trabajo de dirección siempre es implicación, pero es incluso un giro de tuerca más, ¿no? El que se levante el director, se ponga contigo en el micro, os pongáis los dos a hacer ambiente, bueno, los tres en este caso, la verdad es que no se da, ya, lo que te he dicho, no se da porque ya se estableció así desde el COVID, pero joder, siempre me hablan anécdotas de, por ejemplo, Mercedes, ¿no? Y de Ángel Neira, de hace ya mucho tiempo. Antes el doblaje era muy diferente porque la gente doblaba junta muchas veces, entre take y take, o a lo mejor había personas que, yo que sé, a lo mejor tenían un take muy largo y había una persona que se iba a fumar en ese momento porque para que le dieras a la otra el tiempo para poder ver el take y demás. Se hablaban entre las salas, se tomaban café, había conversaciones, y ahora claro, inevitablemente, a pesar de que, aunque lo sigues viendo en sala y demás, y a lo mejor te puedes acercar a saludar, te puedes acercar, pero no es lo mismo, ¿no? Quizá que ir 2 o 3 convocados, venga, va, ahora tú haces estos takes, yo hago los otros en la otra sala. Entiendo que se sigue trabajando, sí, en algunos productos, en algunas salas, pero que yo sepa no es lo normal, no es el día a día, que ojalá lo fuera, ¿eh? La verdad es que es un tesoro, ¿eh? Esas experiencias. Sí, me imagino. Vamos, me imagino, ya. A ver, por ejemplo, en las clases, en las escuelas es normal que vivas esa convivencia, ¿no? Con tu compañero y estéis 2, 3 en el atril, o más incluso, haciendo ambiente, descojonándose y todo. Es muy guay, pero por ejemplo, con lo de... Es que has dicho Mercedes hoy y me he acordado mientras lo decías, que es que yo no sé si... Bueno, es que igual sí, no sé. Hay esto ya lo conté yo, hay una edición coleccionista, que es de Dragon Ball, de la película de la resurrección de Freezer. Ajá. Que en esa edición viene como un vídeo de unos 20 minutos, cosas así, como entrevistando a todos los actores y actrices de doblaje que salían en la peli. Y me acuerdo que fíjate tú que la casualidad que fue justo por eso, por lo que a mí también me dio ese clic de decir, hostia, qué guapo tiene que estar doblar y hacer esas cosas. Fíjate tú la casualidad que empezó ahí, por ejemplo, mi cosa con el doblaje así más seria. Y fue simplemente porque yo veía cómo era, simplemente en el atril, había un atril, el micro ahí y tal, y se veían como a 5 ahí en el atril. Y todo descojonándose y todo, y después sí que es verdad que entre eso, lo otro, también el vídeo es muy bonito porque termina yéndose todos como a un bar y se van todos a un bar y se ve como están ahí, que también salía... Todo eso es cierto, ¿eh? Todo eso pasa tal que así, después de nosotros grabar las pruebas de Dragon Ball, nos fuimos todos juntos a tomar cerveceo y de todo, vaya. Es que eso es muy bonito. Y ver como, por ejemplo, que salía María José Roquero, salía también y salía como dando como no sé si la había hecho ella, creo que sí, como unos pines personalizados de cada personaje. Eso era muy bonito. Eso. Sí. Entonces, vivir ese tipo de convivencias, eso es que te llena el alma y más... No sé, tiene que ser una pasada eso. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues ya para ir terminando, simplemente quería preguntarte, ¿no? Era más bien que desde tu punto de experiencia, de todo lo que has vivido y demás, para todas las personas que están empezando, para todas aquellas que hayan empezado ya y estén poco tiempo y demás, ¿qué les recomendarías a esas personas que se están metiendo en el mundillo? Un poco en general, ¿no? No concretamente en un aspecto, un poco en todo, ¿no? Sí, que le recomendaría a todos aquellos que a lo mejor están formándose o están empezando y todavía tengan ahí las cosillas un poquito tal. ¿Qué le recomendarías tú para seguir ahí mejorando y demás? Pues mira, primero de todo... Viene el golpe de realidad. Sí, eso es lo primero. Viene el golpe de realidad. El doblaje, por desgracia, a día de hoy... hombre, sí, depende mucho, pero normalmente
no da para comer. Quiero decir, hay que trabajar de más cosas, hay que pluriemplearse inevitablemente y hay que tener mucha paciencia, muchísima, mucha. Ser consciente también de tu nivel, de la profesionalidad que tienes a la hora de trabajar. La actitud es súper importante en un atril. Es, yo creo que si no es el 90%, muy acercado al 90% del trabajo de doblaje. El que puedas ser capaz de continuar aunque sepas que hay un fallo, el que este director te ha dicho esta cosa y ahora tú te comes la cabeza, eso no puede ser. Tener una mente de hierro muy fuerte, valorarte a ti mismo también es fundamental. Precisamente viene una cosa, viene de la otra, ¿no? Porque inevitablemente gente en el mundo hay mucha, trabajando en el doblaje también hay mucha, y hay gente que inevitablemente te va a hacer comentarios que no te van a gustar. Va a haber gente que te trate de una forma que no te va a gustar, y por encima vas a tener que tener, válgame la redundancia, vas a tener que tener tú una mente de hierro que sea en base a la valoración de tu trabajo. Valoración también medida, porque no puede ser una cosa de, sí, yo lo hago todo, soy el mejor del mundo. Tienes que saber dónde está el nivel y tienes que saber que siempre va a haber gente que lo pueda hacer mejor que tú inevitablemente, porque al final también es lo bonito y eso, ¿no? Luego la parte bonita, que esta es de la que voy a hablar ahora. ¿Qué os recomiendo a los chavales que vais a empezar ahora? Disfrutad de cada take, de cada práctica, de cada convocatoria, de cada experiencia, aun incluso si no hay takes o convocatoria, disfrutarla, porque al final esto es arte. No olvidemos que esto es arte, que esto no es una producción de carne, que aquí no es entro a la sala, salen 50 takes y me voy a mi casa. Aquí hay que implicarse un montón artísticamente, todos somos artistas, esto que no se olvide, y hay que disfrutar artísticamente sobre todo cada take, cada personaje, cada convocatoria, porque, y esto va acompañado de la mano también, ser artista implica pasar hambre, implica va a haber cosas que no te gusten e implica una estabilidad quizá emocional, quizá económica, de muchos aspectos, ¿no? Así que disfrutad, porque si tú doblas es porque realmente amas esto, de verdad. No te puedes meter en doblaje por otra cosa. No te puedes meter porque vayas a cobrar mucho dinero, no te vas a poder meter porque estabilidad de trabajo. No son las razones para meterse en doblaje. Quien se mete en doblaje es para disfrutar, interpretar, darlo todo y sentirse artista, ¿no? Por así decirlo, sentirse arte. Yo creo que eso es el consejo mayor que puedo dar. Bueno, en cuanto a temas un poquito más de técnica, practicar, de verdad, o sea, yo sé que va a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero practicar es muy importante. En escuela y fuera de escuela es súper importante, porque si tú no practicas de alguna forma lo que te han enseñado en la escuela, cuando llegues el siguiente día a la escuela, de verdad, quizá lo haces, quizá no. Mejor si te cuesta algo, dicción, las labiales, cuando termina una frase y cuando empieza otra, los códigos de tiempo, machacarlo, de verdad. O sea, es muy importante. Y por supuesto, esto ya lo comenté en la anterior entrevista, ir a una escuela que tú sepas que de verdad ahí te van a enseñar, son gente que está en activo, esto es una cosa que digo siempre, son directores que llevan un recorrido y una trayectoria y que tú estás aprendiendo algo, porque también tu tiempo vale un dinero, el dinero vale un esfuerzo y quiero decir, al final todo va de la mano, pero sí que mando muchísimo ánimo, muchísima fuerza, mucha paciencia, de verdad, muchísima paciencia, que de verdad es duro. El doblaje es una cosa muy bonita, pero es muy duro. Y yo solamente, ya te digo, llevo aquí 6-7 años, más o menos. No me puedo imaginar la gente que lleva ya aquí 40, que ha mamado el doblaje lo más grande, saben lo bueno, saben lo malo, pero aquí siguen porque son artistas. Poco a poco, mucha paciencia. Pues sí. O sea, mejor no lo ha podido describir. O sea, es que además es así. Pues nada, chavales, esto ya lo dije yo en su momento. No se venga ahí abajo.
Esto es una carrera continua. Esto tenéis que ir poco a poco y ya está. Y si os gusta de verdad, tirar a por ello. Es así. Pues nada, Juan Luis, pues ya hemos llegado al final. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Ya se acabó. Ya se acabó. Oh, no, ha estado, la verdad, me ha gustado todas las respuestas que has dado, las cosas que has contado. La verdad es que veo que son cosas muy interesantes y que pueden servir. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado la entrevista. Ya próximamente traeremos más, que de hecho... Sí, creo que lo puedo decir. Bueno, sí. Creo que la Gracia también vendrá, lo más seguro. Un besito para ella. Así que vamos a estar también atentos. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya encantado. Abajo en la descripción tendréis pues las redes sociales, tanto de él como mías, las tendréis todas. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos la siguiente, chavales. Chao.